Y vamos a leer de versículos 1 al versículo 5. La palabra inerrante, infalible del Señor nos dice así en versículos 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano? Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que permanece firme, inalterable a través de los siglos y generaciones. Te damos gracias, Señor, porque ha sido inspirada, exhalada por ti, Señor, de tal manera que al leerla estamos escuchándote a ti hablarnos desde el cielo. Te pedimos, Señor, que podamos atesorarla en nuestro corazón. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento para poder comprender lo que tú nos estás diciendo aquí, Señor, y vivir a la luz de lo que tú nos estás diciendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Uno de los grandes problemas de muchas iglesias cristianas contemporáneas es que han desvalorado y han relegado la importancia de la teología y de la enseñanza de la doctrina para la vida cristiana. Muchos pastores incluso afirman que la teología, el estudio de la doctrina, no edifica nuestra vida cristiana. Y como resultado, la predicación en muchas iglesias hoy en día ha sido reducida a una enseñanza que es meramente moralista y meramente pragmática, que reduce el cristianismo solamente a una buena conducta, igual incluso que la enseñanza de las sectas y de las falsas iglesias cristianas. Pero la Biblia nos enseña que la doctrina es esencial para la salvación y para la vida cristiana. De hecho, el evangelio auténtico es esencialmente doctrinal. El evangelio verdadero afirma doctrinas que deben ser creídas para poder ser salvos y para poder ser llamados cristianos auténticos. De modo que no basta solamente con decir que creemos en Jesús para ser salvos y ser cristianos. Lo que creemos acerca de Jesús separa a cristianos genuinos de falsos cristianos. De tal manera que un evangelio falso, un evangelio hereje, no salva a nadie, aunque hable maravillas acerca de Jesús. Un, entre comillas, evangelio que invita a la gente a creer en un Jesús que no es Dios, igual al Padre, o que llama a la gente a creer en Jesús, en los santos y en las vírgenes, no salva a nadie. Un, entre comillas, evangelio que anuncia salvación para quienes crean en Cristo, sin importar lo que crean acerca de Cristo, tampoco salva a nadie. Un evangelio, entre comillas, que demanda que los cristianos guarden tradiciones, ceremonias, ritos, fiestas y días de reposo judíos, tampoco salva a nadie. Por lo tanto, es de vital importancia que nos aseguremos de que el evangelio que nosotros creemos es el evangelio que fue anunciado por Jesucristo. Es el evangelio que fue anunciado por los apóstoles. Y la única manera de hacer eso es echarnos un clavado en lo que Dios ha revelado en su palabra. Cuando el evangelio comenzó a llegar, cuando el evangelio comenzó a ser predicado, en primer lugar por Jesucristo y luego por los apóstoles,
La Biblia nos dice que el Señor dio testimonio desde el cielo por medio de señales, milagros, prodigios, innegables, evidentes, palpables, de tal manera que la gente, no solamente de su tiempo, sino nosotros, pudiéramos saber que el evangelio que ellos anunciaban era genuinamente el mensaje de Dios. Dios hizo señales milagrosas, extraordinarias a los ojos de muchos testigos. Y luego se aseguró de que esos eventos quedaran registrados en las páginas de nuestra Biblia, en las páginas de las Escrituras, para que los cristianos de todos los tiempos pudiéramos tener la plena seguridad de que profesamos la misma fe, el mismo evangelio que Cristo anunció. Sin embargo, los cristianos de las iglesias de Galacia, como ya hemos visto, estaban siendo engañados. Estaban siendo arrastrados por supuestos cristianos que llegaron de Jerusalén a esas iglesias en la región de Galacia y que les estaban diciendo a ellos que está bien creer en Cristo. Es necesario creer en Cristo. Pero que además de creer en Cristo, ellos tenían que guardar la ley de Moisés para ser cristianos genuinos. Y por eso el apóstol Pablo les escribió la carta a los creyentes de las iglesias de Galacia para refutar esta mentira. En primer lugar, Pablo les presentó evidencias de que él era un apóstol auténtico de Jesucristo. Y de que por lo tanto el mensaje que él anunciaba, siendo un apóstol auténtico, era el mensaje genuino de parte de Dios. En segundo lugar, él les demostró que el evangelio que él anunciaba era el evangelio de Jesucristo, puesto que él lo recibió por medio de una revelación de Jesucristo, y que ese mensaje, aún sin conocer a los apóstoles de Jerusalén, era exactamente el mismo mensaje que predicaban aquellos que anduvieron con Jesús durante su ministerio terrenal. Luego, usando a los cristianos judíos que estaban en la iglesia, procedió a afirmar la verdad esencial del evangelio auténtico. Y esta verdad esencial es que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Ese fue el mensaje que los Gálatas habían recibido. Ese es el mensaje que los Gálatas habían creído. Y la experiencia de los cristianos judíos demostraba que ni aun ellos, aun siendo judíos de nacimiento, ni aun ellos habían podido ser justificados por las obras de la ley. Y ahora entonces, en capítulo 3, versículos 1 al 5, Pablo procede a recordarles a los cristianos gálatas que no eran judíos, cómo es que ellos habían sido salvados. Así que tenemos por un lado la experiencia de los cristianos judíos y ahora nos va a presentar la experiencia de los cristianos no judíos para demostrar que sin importar judíos o no judíos, solamente podemos ser salvos por medio de la fe en Jesucristo. En capítulo 3, versículos 1 al 5, veremos en este pasaje en primer lugar el reproche a los que se dejan engañar en versículo 1. El reproche a los que se dejan engañar. En segundo lugar, veremos la evidencia de la salvación de los gentiles en versículos 2 al 4. Y finalmente, en versículo 5, veremos la conclusión de todo este argumento. Así que debemos comenzar allí en versículo 1 con el reproche que el apóstol Pablo hace a los cristianos de las iglesias de Galacia, porque ellos se estaban dejando engañar. Observa cómo el apóstol Pablo comienza el argumento en versículo 1 diciendo: oh Gálatas insensatos. Oh Gálatas insensatos. La palabra griega para insensatos literalmente significa sin entendimiento, sin inteligencia.
De allí que tiene el significado de ignorantes, incapaces de entender, insensatos, necios. La Nueva Versión Internacional traduce esa expresión como Gálatas torpes. La Nueva Versión Internacional. Y la nueva traducción viviente lo traduce como, oh Gálatas tontos. Ahora bien, ponte a pensar que Pablo haya dicho estas palabras, seguramente ha de haber tomado por sorpresa a su audiencia original, cuando ellos estaban sentados así como ustedes en la iglesia y de repente abren la carta por primera vez que el apóstol Pablo escribió, y lo que dice en este pasaje es, oh Gálatas torpes, oh Gálatas insensatos, oh Gálatas tontos. Y entonces procede a preguntarles, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Nuestra palabra fascinados tiene una connotación positiva, ¿no es cierto? Fascinados, algo que te fascina es algo positivo. Sin embargo, la palabra griega que el apóstol Pablo utiliza allí, no tiene un significado positivo. Tiene un significado de hecho negativo, tiene el sentido de embrujar, tiene el significado de hechizar, de engañar por medio de hechizos. De tal manera que el apóstol Pablo está usando una comparación del contexto pagano de los Gálatas para decir que parecía como si ellos hubieran sido engañados, como si los hubieran hechizado, como si los hubieran embrujado, para que no pudieran ver lo que antes veían, para que no pudieran entender lo que antes entendían, que fue lo que el apóstol Pablo les presentó públicamente. Ahora bien, esa expresión presentar públicamente en el griego es una sola palabra, que literalmente significa escrito o señalado de antemano, o grabado a la vista. Esta palabra también se usaba para referirse a proclamaciones escritas o a proclamaciones o anuncios públicos. De tal manera que tenía el significado de hacer algo del conocimiento público, de anunciar, así como vemos en las películas, se abre el rollo y publican un anuncio. Eso es lo que el apóstol Pablo había hecho cuando estuvo con ellos. Así que Pablo les estaba preguntando cómo era posible que se dejaran embaucar después de que él les había presentado a Cristo como crucificado. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo llegó a las iglesias de Galacia anunciándoles el evangelio, él se dedicó a anunciar, a proclamar, a defender, a enseñar con argumentos, a hacer del conocimiento público, presentar evidencias, reafirmando y grabando en la mente de ellos cuál fue el propósito de la muerte de Jesucristo en la cruz. De tal manera que ellos lo tenían bien grabado en su mente, en sus corazones. Sin embargo, ellos se estaban dejando engañar por estos falsos predicadores. Y entonces el apóstol Pablo, después de preguntarles eso, él procede a mostrarles la evidencia de la salvación de los gentiles. Él les recuerda cómo es que ellos habían llegado a la salvación. Observa cómo Pablo les hace una pregunta en el versículo 2, diciéndoles, esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora bien, notemos que el apóstol Pablo está presentando como evidencia de la salvación de los Gálatas la manera en que ellos habían recibido el Espíritu Santo. Pablo quería que ellos recordaran que cuando creyeron en Cristo, recibieron el Espíritu Santo de una manera poderosa y evidente.
Probablemente a la luz del versículo 5 es posible que la presencia del Espíritu Santo entre ellos se hizo palpable a través de señales, de milagros o con manifestaciones sobrenaturales de los dones del Espíritu Santo. Ahora bien, debemos recordar que desde el nacimiento de la iglesia y a lo largo de la era apostólica, a menudo el Espíritu Santo manifestaba su presencia por medio de señales, de prodigios, hechos principalmente por manos de los apóstoles. Hechos 5:12 nos dice que por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. De igual manera, Hechos 2, versículos 2 y 3, versículos 3 y 4, perdón. También nos dice que después que la salvación fue Hebreos, capítulo 2, versículos 3 y 4, nos dice que después que la salvación fue anunciada, primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios, dice allí, testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Observa cómo esas señales, milagros y prodigios fueron un testimonio público de Dios, de tal manera que la gente pudiera saber que efectivamente esos mensajeros eran mensajeros de Dios, eran mensajeros suyos. También 1 Corintios 12, versículos 8 al 10 nos dice que en la iglesia de los Corintios el Espíritu Santo se manifestó su presencia a través de dones espirituales extraordinarios, como el don de palabra de conocimiento, el don de palabra de sabiduría, el don de fe, de sanidades, de milagros, de profecía, de discernimiento de espíritus, de diversas clases de lenguas y de interpretación de lenguas. Y en versículo 11 nos aclara, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Entonces el Espíritu Santo, Dios se encargó a través del Espíritu Santo de mostrar de una manera palpable, evidente, que el mensaje que esos proclamadores, esos portavoces anunciaban, efectivamente era el mensaje que provenía de Dios. Con el paso del tiempo, esos dones espirituales milagrosos fueron disminuyendo paulatinamente. De tal manera que para cuando la carta a los hebreos fue escrita, alrededor de los años 67 al 69, su autor se refiere a los dones milagrosos como algo que ya pertenecía al pasado. Se lo puedes ver en Hebreos 2, versículo 4. De igual manera, en el libro de los Hechos, que nos presenta la historia de los primeros 30 años de la iglesia, nosotros podemos constatar una cantidad impresionante de milagros, señales y prodigios en los primeros capítulos de Hechos, y conforme va progresando vemos cada vez menos manifestaciones milagrosas de ese tipo. La iglesia de Galacia nació alrededor del año 47 después de Cristo, cuando los dones milagrosos todavía estaban en operación, y el apóstol Pablo quería que ellos recordaran que esas manifestaciones sobrenaturales del Espíritu les fueron dadas, fíjate bien, exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Ellos no tuvieron que circuncidarse, ellos no tuvieron que guardar los días de reposo judíos, ellos no habían tenido que guardar las fiestas judías, ni dejar de comer los animales que los judíos no podían comer, ni habían tenido que guardar ceremonias y tradiciones judías para recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo quiere que ellos recuerden. Pero ¿por qué el apóstol se enfoca en el Espíritu Santo y en la manera en cómo ellos habían recibido el Espíritu Santo como una evidencia? Porque eso es lo que está haciendo, ese es su argumento, como una evidencia de que ellos habían recibido la salvación por medio de la fe en Jesucristo. La respuesta es porque solamente aquellos que han sido justificados al creer en Cristo reciben el Espíritu Santo,
reciben el Espíritu Santo al momento de ser justificados. En un principio recordarán ustedes que hubo una separación entre creer en Cristo y recibir el Espíritu Santo. Lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2. Pero esa separación, nos dice el Evangelio de Juan, esa separación es por una razón muy particular. Ellos no habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron, porque el Señor Jesús todavía no había sido glorificado. De tal manera que los apóstoles tuvieron que esperar, aunque creían en Cristo, tuvieron que esperar hasta que Cristo fuera glorificado, hasta que Cristo muriera y fuera llevado a los cielos, para que ellos recibieran la promesa del Espíritu Santo que Él les había hecho. Pero conforme va pasando el tiempo, en el libro de los Hechos podemos ver que los cristianos, en el momento en que ellos creían en Jesucristo, recibían el Espíritu Santo. De hecho, Romanos 5, versículos 1 y 5 nos dice que habiendo sido justificados por la fe, el Espíritu Santo nos fue dado. Habiendo sido justificados por la fe, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y todavía más claro, en Efesios 1:13, nos dice que ustedes, refiriéndose a los creyentes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Observa lo que dice allí. Habiendo escuchado, habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De allí que 1 Corintios 2, versículo 12 nos dice que nosotros, es decir, los cristianos, hemos recibido, no el espíritu del mundo, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Y en el siguiente capítulo, capítulo 3, versículo 16, repite: ¿qué no saben que ustedes, refiriéndose a los cristianos, son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? De igual manera, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 13, recalca que en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Así que entonces, creer en Cristo, ser justificados, ser salvados y recibir el Espíritu Santo son eventos que están de la mano. Y Efesios 1:14 nos explica por qué hemos recibido el Espíritu Santo. Nos dice ahí en Efesios 1:14 que el Espíritu Santo nos es dado como garantía de nuestra herencia. Nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. En otras palabras, el Señor nos da el Espíritu Santo al creer en Cristo como un adelanto, como un enganche, como una garantía que nos asegura que la herencia que Él nos prometió, sin lugar a dudas, la vamos a recibir. Que la salvación que Él nos ha dado es una salvación eterna. Y un día estaremos en su presencia y viviremos delante de Él para siempre. Así que entonces el Señor nos da el Espíritu Santo al creer en Cristo, y esa es una garantía de nuestra salvación. De allí que entonces, contrario a lo que muchos cristianos creen hoy en día, no recibimos el Espíritu Santo como una segunda experiencia que nosotros debemos buscar después de haber creído en Cristo, sino que la recibimos como algo que ocurre en el mismo momento en que nosotros creemos en Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que no hay cristianos, unos cristianos que han recibido el Espíritu Santo y otros cristianos que no han recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos porque Romanos claramente nos dice que todos los cristianos
han recibido el Espíritu. Romanos 8, versículo 9. El apóstol Pablo nos asegura que si alguien, fíjate bien, no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Eso quiere decir que si hubiera cristianos que no han recibido el Espíritu Santo, significaría que estos en realidad no son cristianos. Todo cristiano, eso nos deja claro que no existen dos grupos de cristianos, unos que han recibido el Espíritu, otros que no han recibido el Espíritu. Todo cristiano automáticamente, sin que tenga que buscarlo, ha recibido el Espíritu Santo desde el momento mismo en que creímos en Jesucristo. Aunque no sea de manera palpable y visible como los cristianos de las iglesias de Galacia o como los primeros cristianos en la casa de Cornelio. Ustedes recordarán en Hechos capítulo 10, versículos 44 al 47, nos dice que el apóstol Pedro va a la casa de Cornelio, un gentil, un centurión romano, y allí está con familiares y amigos. Y mientras el apóstol Pedro les estaba predicando el evangelio a esos primeros cristianos gentiles, nos dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, es decir, cristianos judíos que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Esa era evidencia de que ellos eran cristianos auténticos de la misma manera que lo fueron los apóstoles y los cristianos judíos que habían creído en Jesucristo. Y es por eso que más o menos como un año después de que Pablo escribiera esta carta a los Gálatas, este asunto no terminó aquí. Este asunto tuvo que ser llevado a Jerusalén, a ser discutido por los apóstoles. Y ahí fue donde ya todo esto terminó y se concluyó. En Hechos capítulo 15. Allí vemos que en Hechos 15, versículos 7 al 9, vemos que el apóstol Pedro, reflexionando en este evento que acabamos de leer, en Hechos capítulo 10 de Cornelio, el apóstol Pedro llegó a esta conclusión y dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, observa el argumento, que conoce el corazón, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo al igual que a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Así que entonces, los primeros cristianos gentiles en la casa de Cornelio, al igual que los cristianos gálatas y nosotros también, comenzamos la vida cristiana por medio de la fe en Jesucristo y no por guardar las obras de la ley. ¿Te das cuenta? Dios purifica nuestros corazones cuando nosotros creemos en Cristo. Y Él nos sella con su Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra salvación y de la herencia que habremos de recibir. Y por eso Pablo les hace una segunda pregunta en el versículo 3. Pablo les dice: ¿tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Al decir a los cristianos gálatas que habían comenzado por el Espíritu, comprobamos que Pablo usa la recepción del Espíritu Santo como evidencia del inicio de su vida cristiana. Así comenzaron ustedes. Así recibieron el Espíritu Santo. Sin necesidad de la ley. Sin necesidad de circuncidarse o guardar las tradiciones y ritos y ceremonias de la ley del Antiguo Testamento. Ellos no comenzaron la vida cristiana por sus propios méritos,
por su buena conducta o por cumplir con ritos y ceremonias judías. Ellos comenzaron la vida cristiana exclusivamente por la obra sobrenatural y monergista del Espíritu Santo. Esa palabra monergista significa la obra de Él solo. Nosotros no contribuimos a nuestra salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer que pueda contribuir a eso. La salvación es una obra solo de Dios. ¿Cómo es posible entonces que ahora ellos quisieran terminar? Esa palabra terminar significa completar, concluir o perfeccionarse por la carne. Refiriéndose por la carne, por sus propios esfuerzos, por cumplir con leyes y ceremonias y tradiciones, como les estaban enseñando esos falsos predicadores. Y la forma gramatical del verbo terminar nos habla de buscar ser completado o perfeccionado. Pero los cristianos gálatas, siendo engañados por esos falsos cristianos judaizantes, ahora ellos pensaban, ya hemos creído en Cristo, ya tenemos el 75% de nuestra salvación, tenemos que añadirle nuestra obra, tenemos que añadirle nuestro buen comportamiento, tenemos que añadirle el cumplir con la ley de Moisés, porque eso es lo que les estaban enseñando, eso es lo que les estaban diciendo. Pero el apóstol Pablo les dice, la vida cristiana se inicia por la fe y se vive por la fe en Cristo hasta el fin. Es un error pensar entonces que solamente la justificación es por medio del Espíritu y que la santificación es por medio de nuestro esfuerzo personal. Es cierto, nosotros nos esforzamos y nos esforzamos por crecer en nuestra obediencia al Señor, pero no descansando en nuestra propia habilidad, no descansando en nuestras propias fuerzas, sino descansando en el poder que el Espíritu Santo provee para todos aquellos que han creído en Cristo. Así que sigue siendo la obra de Dios. Él obra, fíjate bien, Él obra a través de su Espíritu en nosotros, dice el apóstol Pablo a los filipenses, obra por medio del Espíritu en nosotros, produciendo tanto el querer como el hacer de su voluntad para su beneplácito. Eso quiere decir entonces que el cristiano, por la obra del Espíritu Santo que ha sido puesto en él, anhela vivir conforme a Dios, busca vivir conforme a Dios, y fíjate bien, y puede vivir conforme a Dios. Porque no está descansando en su propio poder, está descansando en el poder del Espíritu que nos capacita para llevar a cabo su voluntad. Y entonces en el versículo 4 de nuestro pasaje, Pablo surge con otra pregunta, continúa con otra pregunta. A ver, ¿han padecido tantas cosas en vano si es que en realidad fueron en vano? El apóstol Pablo quiere que ellos recuerden cómo al inicio de su vida cristiana ellos habían padecido por su fe en Cristo. Nosotros no tenemos esa experiencia de padecer como ellos padecieron, persecuciones y rechazos y tantas cosas, y persecuciones por su fe en Cristo. Debemos recordar que cuando el apóstol Pablo iba predicando por los diferentes lugares en la región de Galacia, tanto Pablo como Bernabé, ciudad donde llegaban, ciudad donde eran perseguidos. El libro de Hechos nos dice en el capítulo 13, versículo 50, que los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. Más tarde, en ese mismo viaje, Pablo llega a Iconio. ¿Y qué nos dice Hechos 14, versículo 5? Nos dice que los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos. Persecución. Salen de Iconio y entonces van a Listra. ¿Y qué sucede en Listra? Exactamente lo mismo. Capítulo 14, versículo 19 nos dice que los judíos de Antioquía y de Iconio, habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto.
Podemos asumir entonces que después de que Pablo y Bernabé se fueron de Galacia, la oposición no se acabó. La oposición ahora se enfocó ya no en Pablo y Bernabé, porque ellos ya se habían ido, pero se enfocó en los cristianos que se habían quedado en esos lugares. Y por eso en Hechos 14, versículos 21 y 22 nos dice que cuando Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, ciudades de Galacia, nos dice que fortalecieron los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que tenemos bases suficientes para que nosotros pensemos que los cristianos de las iglesias de Galacia tuvieron que batallar por su fe. Fueron perseguidos, fueron rechazados, fueron relegados en sus propias ciudades por su fe en Jesucristo. Y lo que Pablo les está diciendo es que si ahora ellos abandonaban el evangelio de Cristo para seguir un evangelio, entre comillas, diferente, entonces todas esas cosas que padecieron por Cristo fueron totalmente en vano. Totalmente en vano. Porque demostrarían, al apartarse del evangelio auténtico, demostrarían que en realidad nunca creyeron genuinamente en Jesucristo. Y nunca fueron salvos. Y nunca fueron cristianos. Y por eso el apóstol Pablo dice, en vano fue su sufrimiento. Pero Pablo confiaba en que ellos reaccionarían y por eso les dice, si es que en realidad fue en vano. Dice, yo todavía tengo la esperanza, yo sé que ustedes van a reaccionar. ¿Sabes por qué? Porque los verdaderos cristianos, por la obra del Espíritu Santo en ellos, no apostatarán de la fe. Dios mantiene a los que son suyos. Él conoce a los que son suyos y Él los va a mantener. Y los va a hacer perseverar hasta el fin. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios de que no depende de nosotros mismos que lleguemos hasta el fin, porque si así fuera, les aseguro que ninguno de nosotros llegaría hasta el fin. Pero es por la obra del Espíritu en nosotros que nos hace perseverar y perseverar y perseverar de manera que lleguemos hasta el fin, porque Él ha dicho que una señal de aquellos que son auténticamente cristianos es que perseverarán hasta el fin. Porque solamente aquellos que perseveren hasta el fin, esos serán salvos, dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la conclusión entonces de todo este argumento? ¿Cuál es la conclusión? Fíjate cómo el apóstol Pablo los ha llevado a la reflexión de su propia experiencia, a la reflexión de su realidad, a la reflexión de cómo llegaron a Cristo, a la reflexión de la evidencia del Espíritu Santo manifestándose de manera palpable. ¿Cuál es la conclusión? Versículo 5. Observa cómo el apóstol Pablo los lleva a reflexionar por medio de una última pregunta. Aquel pues que le suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Son dos caminos totalmente diferentes. ¿Cómo lo hace? Notemos que la palabra pues apunta a que Pablo quería que los cristianos gálatas llegaran a la conclusión basándose en el argumento que les acaba de presentar. Basándose en el argumento de su experiencia llegando a la fe en Cristo. Esa palabra pues es determinante. Pablo no está introduciendo una nueva idea. Pablo está llamándoles a, ok, con base en todo lo que les he dicho pues, yo quiero que ustedes piensen, aquel que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe? Ahora bien, la forma gramatical, que es un presente participio de esos verbos, suministra y hace milagros, no obliga a entender que Pablo se refiere a una acción continua en el tiempo, como si estuviera diciendo que el Señor les seguía dando el Espíritu y haciendo milagros entre ellos en el presente.
La palabra pues nos indica que Pablo quiere que ellos, partiendo de su experiencia inicial, lleguen a la única conclusión posible, y es esta: que el Señor los había salvado, dándoles el Espíritu Santo y manifestando su poder entre ellos, no como resultado de su obediencia a la ley de Moisés, porque Pablo no les había predicado la ley de Moisés, sino exclusivamente por el oír con fe. Así que entonces Pablo no está hablando de una continuación de su experiencia carismática, sino que refuerza el argumento de que así como ellos recibieron el Espíritu Santo por la fe, ellos tenían que seguir viviendo por la fe en Jesucristo. ¿Y eso qué nos demuestra a nosotros, hermanos? Todo lo anterior nos demuestra que Dios obró su salvación con los cristianos gentiles exactamente de la misma manera que obró su salvación con los cristianos judíos. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacer, mostrándonos que no hay diferencia por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Que no existe una manera de salvación para los judíos y una manera de salvación para los gentiles. Y que tampoco existe una salvación por medio de Jesucristo más añadirle otras cosas. La salvación es exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿significa que no vamos a hacer buenas obras? No significa eso. Lo que significa es que las buenas obras no contribuyen a nuestra salvación, sino que son el resultado necesario y obligado de que nuestro corazón ha sido transformado por la obra de su Espíritu. Así que ahora ambicionamos serle agradables. Ahora leemos su palabra y queremos ser no solamente oidores de su palabra, sino hacedores de su palabra, no para ganar nuestra salvación, no para mantener nuestra salvación, no para no perder nuestra salvación, sino porque hemos sido salvados y porque estamos agradecidos con el Señor por la obra que Él ha hecho y está haciendo en nosotros, haciéndonos perseverar hasta el fin. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que nosotros no somos salvos por medio de las obras. Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, pero nos dice ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Así que permanezcamos sin movernos de la doctrina que Cristo anunció, de la doctrina que los apóstoles anunciaron, de la doctrina que los judíos de nacimiento como Pablo, como Pedro, creyeron y por la cual fueron justificados. Y permanezcamos en ese mismo evangelio que los Gálatas habían creído y de la cual ahora ellos estaban desviando por escuchar un evangelio que no es evangelio. Solamente existe un evangelio que salva. Y el evangelio que salva es el que encontramos en las Escrituras. Y ese evangelio anuncia una sola cosa: que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley, sino exclusivamente por la fe en Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, te damos gracias por tu obra regeneradora. Si no hubiese sido por ti, Señor, ninguno de nosotros habríamos creído. Y yo te pido, Señor, que tú, que comenzaste la buena obra en nosotros, la sigas perfeccionando por medio de la fe en Cristo hasta que Cristo vuelva. Gracias, Señor, porque no nos dejas tranquilos, porque no nos dejas sin el anhelo de seguir creciendo en ti. Y te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nosotros. Que sigamos siendo transformados de gloria en gloria por la obra de tu Espíritu, Señor, a la imagen misma de nuestro Señor Jesucristo. A ti todo el honor,
A ti toda la gloria, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.